Buenas tardes, bienvenidos a este su programa 360 grados, el que comenzamos a darle la vuelta a todas las noticias nacionales e internacionales que se han producido en las últimas horas y que son importantes para nuestros amigos televidentes. Hoy es jueves 1 de octubre del año 2015, comienza el mes número 10 del calendario gregoriano, que es el que usamos en esta parte del mundo, y en toda parte del mundo ya fue adoptado, y con grata sorpresa vemos que ya en muchos lugares de la capital y Santiago se están poniendo los arbolitos de Navidad, creo que con un poco de premura, porque estamos a 3 meses de terminar este año 2015 y comenzar el año 2016. Parece que hay mucha gente que tiene deseo de fiestar temprano. Y donde hay un problema en estos mismos momentos es en las Islas Bahamas y también en la costa norte de la República Dominicana. En las Islas Bahamas, sobre las Islas Bahamas, está abatiendo en este momento el huracán Joaquín, un huracán que pasó de tormenta tropical a categoría 4, en este momento tiene vientos sostenidos sobre los 170 kilómetros por hora. Estamos hablando de un huracán con una fuerza devastadora que está exactamente encima de las Bahamas, dirigiéndose hacia el suroeste, y se espera que a partir del día de mañana e incluso que llegue a categoría 5, comience a dirigirse hacia el norte franco y podría tocar parte del territorio continental de los Estados Unidos. Las posibilidades de que esto ocurra, según acabamos de leer en el Servicio Meteorológico de los Estados Unidos, disminuyen a medida que pasa el tiempo porque hay vientos que vienen desde la parte continental de los Estados Unidos que empuja al huracán Joaquín hacia el océano Atlántico. Sin embargo, la fuerza devastadora de sus vientos, las marejadas que se están ahora abatiendo, sobre todo sobre Isla Grande y la isla de El Salvador en Bahamas, son tan devastadoras que pueden poner en peligro la vida de cientos de ciudadanos de esas islas. Es decir, que por lo menos en este momento la temporada de huracanes nos ha tratado relativamente bien en esta parte del Caribe. ¿Qué tiene que ver la costa norte, la costa atlántica con el tema del huracán Joaquín? Pues que hay una alerta a las pequeñas embarcaciones, a los bañistas, a todos los que usan las playas de la parte norte de la isla de Santo Domingo, es decir, Puerto Plata, Samaná, Montecristi, de que se van a producir marejadas, olas altas como consecuencia de los efectos a través del mar del huracán Joaquín, por lo que a partir del día de hoy y durante este fin de semana, hasta que se levante el alerta de huracán, el alerta de huracán no, el alerta de las marejadas, el alerta de las olas enormes, porque el huracán está mucho más al norte y al oeste, se mantengan las pequeñas embarcaciones en puertos y los bañistas, si es que usan las playas, tengan mucho cuidado porque se pueden producir oleajes anormales. Esto es un mensaje de la Oficina Nacional de Meteorología que declaró una alerta en toda la costa atlántica de la República Dominicana por los efectos del huracán Joaquín, que gracias a Dios está bastante lejos de nuestra costa y no tiene dirección hacia la República Dominicana. Es decir, que otros países podrán ser afectados, pero no la República Dominicana. Y donde hay un verdadero huracán, que ahora todo el mundo está opinando del tema, es en la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obra del Estado, la famosa OISOE, donde el nuevo director de esta institución, el ingeniero Pagán, incluso hace un ratito echó un carajo. Dijo que lo que quiere es que investiguen, carajo, de muy mala manera, o sea, que actúen
con el tema que se ha desarrollado allí, donde lamentablemente murió el arquitecto David Rodríguez de su propia mano el pasado viernes. Durante esta semana, sobre todo a partir de la muerte del arquitecto Rodríguez en uno de los baños de esta institución, ha surgido una discusión tratando de entender por qué todavía existe la OISOE. El origen de esta oficina, que de acuerdo al nuevo organigrama del Estado Dominicano no debería existir, porque sus funciones se solapan, es decir, se superponen junto a las del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones y otros departamentos de ingeniería del sector centralizado del Estado, está en un decreto que emitió en el año 1987 el fenecido presidente Joaquín Balaguer. Y eso tenía una razón de ser. Esa oficina está adscrita a la presidencia de la República. Cuando el doctor Joaquín Balaguer llegó al poder en el año 1986, el 16 de agosto, el presidente Joaquín Balaguer tenía toda una agenda de construcción de infraestructura, que incluía presas. En esos periodos se construyó la presa de Higüey Aguacate, incluía la autopista ya de 4 carriles entre Santiago y Santo Domingo y un sinnúmero de obras que incluían viviendas, especialmente en la zona rural, arreglo de carreteras, carreteras nuevas, caminos vecinales, etc. ¿Qué ocurre? Que hay que recordar que el presidente Balaguer, que llegó al poder en el año 1986, estaba ciego. Y al estar ciego y conocer a profundidad cómo funciona el Estado Dominicano, el presidente Joaquín Balaguer tenía que buscar personas de su confianza o personas que fueran capaces de decirles exactamente a qué nivel estaban las obras públicas, porque conocía la situación por la que pasan estas obras cuando caen en manos de personas inescrupulosas o funcionarios inescrupulosos. Entonces crea esta oficina, pone al frente de esta oficina a uno de sus ingenieros más de confianza, que lo acompañaron durante todo lo que fue su jornada de construcciones como presidente constitucional de la República entre los años 1966 a 1978, en el periodo de los 12 años, que construyó cientos de obras, y el presidente Joaquín Balaguer lo que hacía era, a través de esa oficina, que se informaba acerca, por eso es una oficina supervisora, no constructora, que se informaba acerca del nivel en el cual andaban las obras, a las cuales él les asignaba los presupuestos diariamente, junto con el director de presupuesto, en el Palacio Nacional. ¿Cómo funcionaba esto? Bueno, el presidente Balaguer al mediodía recibía a los directores de las agencias recaudadoras, como si fuera una casa, cuánto había ingresado, y en la noche entonces asignaba los fondos a las obras públicas o a cualquier otra institución donde se necesitaran esos fondos, porque la ley de presupuesto en ese momento era algo diferente a lo que es ahora. El presidente de la República en esa época tenía la discrecionalidad de asignar los fondos dependiendo de las obras. Entonces el presidente Balaguer nombró a Bebecito Martínez en esa oficina, y nombró a un cuerpo de ingenieros que se encargaban de darle informes del nivel de avance de las obras. Los días viernes, en horas de la noche, se reunía con los principales contratistas del gobierno e inquiría acerca del avance, pero ya tenía un informe de las obras y sabía si lo querían o no engañar. Ese es el origen de esa oficina. La Oficina de Ingenieros Supervisores de Obra del Estado, por eso se llama así, y por eso está adscrita a la presidencia de la República. Lo que ocurre es que, como todo en este país se eterniza y los espacios
se abren para las riquezas rápidas, la OISOE se convirtió posteriormente en una competencia del Ministerio de Obras Públicas. Entonces, la OISOE, en vez de ser una oficina supervisora, se convirtió en una oficina constructora. Y como oficina constructora, la usaron los gobiernos el primer gobierno del presidente Leonel Fernández, la usó el gobierno del presidente Hipólito Mejía, los dos gobiernos del presidente Leonel Fernández y ahora el gobierno del presidente Danilo Medina. Pero en realidad esa oficina no tiene ningún tipo de razón de ser, pero de todos modos existe. Ahora, en cuanto al tema del arquitecto David Rodríguez y todo lo que ha surgido a partir de su suicidio, que desde que escuchamos la noticia el pasado viernes, dijimos, bueno, ahí viene un problema serio, es que aparentemente, de acuerdo a las informaciones bastante sueltas todavía, pero que ya uno puede conformar un cuadro creíble de lo que estaba ocurriendo, allí se formó una tormenta perfecta de tres situaciones diferentes. Primero, la necesidad perentoria del gobierno dominicano de cumplir con la cantidad de aulas que prometió en la campaña electoral. El presidente Danilo Medina prometió 10,000 aulas al año. Y esas aulas tenían que construirse e inaugurarse. Entonces, un año tiene 365 días y una semana tiene 7 días. Y un día tiene 24 horas. Nadie puede extender el día. Y viene el segundo punto, que a esa necesidad del gobierno dominicano de construir en forma rápida una cantidad de aulas para integrarlas a la llamada jornada extendida de labores, que es una de las principales obras de este gobierno, sin dudas, se une el problema de la burocracia estatal. Yo recuerdo hace muchos años, yo soy un fanático de Mafalda, y el hermano más pequeño de Mafalda se llama Guille, y recuerdo que a Guille le regalaron una tortuguita. Pues Guille le puso a su tortuguita de nombre burocracia. La burocracia estatal es lenta. A la necesidad urgente de las obras se unió entonces el tema de la burocracia estatal, que incluye lo siguiente. En primer lugar, la asignación de las obras. O se hace por concurso, o se hace por asignación directa, o se hace por rifa. Aparentemente, unas fueron asignadas por rifa. Una de ellas fue la escuela de Peralvillo, que ganó el arquitecto David Rodríguez. Otras se hacen por asignación y algunas, incluso por el tema de burocracia, ni siquiera llegaron a una situación u otra porque los ingenieros que ganaron las obras no estaban administrativamente preparados para enfrentar lo que son las leyes nuevas que existen en el Estado Dominicano para tramitación de pagos. El Estado Dominicano de hoy no es el del año 2000 y mucho menos el del año 96. El Estado Dominicano, a partir del año 2004, transformó toda su estructura administrativa y de controles, por lo que cualquier empresa que tenga que participar en un concurso, gane un concurso, comience una ejecución y tenga que cobrar, tendrá que someterse a una serie de parámetros, a una serie de condicionamientos que están incluidos todos dentro de un programa informático. Y como es un programa informático, nadie puede violar eso. Yo recuerdo, yo tengo un amigo del Partido Reformista, compatriota mío muy querido, que me decía cuando volvió a la administración pública, después de muchos años de estar fuera, dice, Humberto, esto no es igual que cuando yo estaba en el gobierno de Balaguer, que yo iba por el pasillo caminando, llamaba
el encargado administrativo financiero, le decía, hágale un cheque a fulano. Digo, no, y eso no se puede. Porque ahora hay todo un sistema informático que impide que eso se haga. Entonces, ¿qué ocurre? Ahí tenemos ya 2 puntos. Primero, la urgencia en que se terminen las aulas y otras obras. Y segundo, el tema de la burocracia. Cualquiera que ve la forma en que vivía este arquitecto y otros ingenieros y arquitectos que ganaron concursos saben lo difícil que debe haber sido trabajar para tener lista una obra en una fecha determinada, con una presión que existe en el Ministerio de Educación, con un calendario que está puesto ahí sobre la mesa para que se terminen esas obras, y no tenía aparentemente esta persona la capacidad administrativa de poder entregar rápidamente todo lo que se requiere para que se le reconozcan las ubicaciones, y después que se le reconozcan las ubicaciones, que salga el pago de esas ubicaciones para terminar una obra. Y el tercer tema es que a nivel medio y a nivel alto de muchas instituciones públicas, bueno, el afán de lucro, el afán de riqueza, el afán de hacerse rápidamente multimillonario existe, y aparentemente se creó toda una estructura de financiamiento anormal. ¿Para qué? Para poder cumplir con la urgencia, para que el tema burocrático no detuviera la entrega de las obras de las escuelas, pero al mismo tiempo era una parte de financiamiento, unos que se financiaban a través del Banco de Reservas con una línea de crédito, precisamente para eso, pero eso paga intereses, y otros que se dice que llegaban rápidamente a los lugares donde estaban las obras con fecha determinada, y sobre todo en la parte de finalización que tiene que ver con pintura, con el ornato, con la jardinería, con el tema de las canchas deportivas, que es prácticamente lo último que se hace en ese tipo de obras, de las verjas. Usaban fondos privados para ayudar. Esas son las ayudas de que se habla. Cuando usted escucha que la Procuradora Adjunta del PECCA dice que esos ingenieros ayudaban, de eso es que se habla. La ayuda era tratar de terminar las obras a la mayor velocidad posible. Entonces usted tiene 3 puntos y cumplen exactamente con lo que podríamos llamar una tormenta perfecta. ¿Qué ocurre? La intención del presidente de la República, Danilo Medina, era buena. Él tomó 2 medidas. Primero, una decisión de construir las aulas para las tandas extendidas. Y segundo, que hubiera una democratización en cuanto al acceso de ingenieros que nunca habían participado ni tenían ningún tipo de oportunidad de obtener una obra frente a compañías grandes y organizadas como las que existen en la República Dominicana, que tuvieran acceso a eso. Muchos de estos ingenieros eran y son todavía empleados de esas grandes compañías, porque nunca han podido reunir el capital para poder organizarse de forma eficiente. Por ejemplo, el arquitecto Rodríguez tenía ya 42 años de edad. Nos imaginamos, si lo comparamos con nosotros, que debía tener 17 años de graduado, quizás un poco más. Pero, por la forma en que vivía, usted se da cuenta que debe haber tenido obras pequeñas o haber sido empleado de alguna compañía de ingenieros o, como dice la gente, buscársela como arquitecto haciendo planos, pero no tiene ningún tipo de imagen de que haya tenido algún manejo importante económico. Entonces, ¿qué ocurre? La intención es buena, que haya una mayor cantidad de personas, de profesionales de la ingeniería y la arquitectura, que puedan tener acceso a esas obras. Estamos hablando de un estimado de más de 80,000 millones de pesos en aulas. No estamos hablando de 3 pesos. Segundo, es imposible violar el tema de la burocracia estatal, porque el que viola
los procedimientos contables y los procedimientos administrativos que están en las leyes ya, que son ley y se han estado aplicando en todas las instituciones públicas, simplemente está violando la ley. Y usted no puede violar la ley, y le voy a decir por qué. Yo me río muchas veces con personas que simplemente hacen denuncia de corrupción. Bueno, para que haya corrupción, tiene que haber ahora modalidades diferentes a las que había antes. ¿Por qué? Porque cada cheque que sale de una institución pública o privada, perdón, pública, pequeña o grande, era que quería decir, es chequeado antes por un contable, un contador, un auditor de la Contraloría General de la República. No importa el tamaño de la institución. O sea, ni el director, ni el que está manejando una institución pública puede mandar a hacer un cheque, porque el auditor de la Contraloría, que no es empleado de la institución, sino que depende directamente de la Contraloría General de la República, o sea que usted no tiene ningún poder sobre esa persona, se lo detiene y le dice, no, mire, a esto le falta tal cosa, y como le falta eso, yo no lo puedo autorizar, y si yo no lo autorizo, entonces cuando va a la Contraloría yo tengo un problema. Y por lo tanto, lo mejor que usted puede hacer es cumplir con todo lo que está estipulado con otro tema. Ni que ese auditor quiera violar el procedimiento lo puede hacer, porque las instituciones públicas están vinculadas a un sistema general de información de ejecución presupuestaria. Entonces, no podían violar eso. Y al no poder violar eso, entonces ¿qué se buscan? Prestamistas. Y aparte de prestamistas, porque no solamente el tema está en la OISOE, también el tema está en obras públicas, que es el otro lugar donde se están construyendo cientos de estas aulas. O sea, no solamente es la OISOE, también el tema está en obras públicas. Es más, el problema grave de esto es que hay denuncias de algunos ingenieros, entonces, de que prácticamente todas sus ganancias se le están yendo, o lo que podrían ganarse, se le está yendo ¿dónde? Se le está yendo a los bolsillos de lo que le están prestando los dineros para que terminen las aulas. Y ahí es que está el nudo de todo el problema. Las personas que están detenidas, será muy difícil tener una prueba en contra de ellos, muy difícil. O sea que yo creo que ese tema de estar anunciando que van, bueno, pueden ponerle medida de coerción, un juez, pero será muy difícil porque incluso usted ni siquiera tiene forma de probar que esa nota la escribió el mismo arquitecto David Rodríguez. Es muy difícil probar un caso así. De que está ocurriendo ese problema, claro que está ocurriendo, pero volvemos y le repetimos, es una tormenta perfecta con 3 puntos bien determinados, donde hay una urgencia en terminar, una burocracia que detiene los procesos y personas que están dispuestos a mudarse, como es el caso, según dice la prensa, porque no lo podemos afirmar, sino son decires de prensa, de un abogado que está preso junto con los ingenieros, el ingeniero supervisor y el ingeniero encargado del Departamento de Construcción de Aulas de la OISOE, y que aparentemente van a ser los principales acusados de este caso, y esa persona no trabajaba en la OISOE, estaba metido todo el día en la OISOE, tomaba un helicóptero, iba, visitaba las obras, tenía el calendario de ejecución cuando iba a ser inaugurada y miraba si estaba cercana de terminar, si tenía posibilidad de terminar o no, y si no tenía posibilidad de terminar, esa persona entonces, que es lo que se describen los familiares del arquitecto Rodríguez, iba y pagaba y buscaba brigadas, pagaba personalmente sin ningún tipo de control, sin ningún tipo de recibo, para que terminaran eso rápido, de forma que al terminar eso rápido, entonces fueran e inauguraran las obras. De eso es que se trata. Ese caso se trata nada más que de eso. Claro, desde que la OISOE se convirtió en una oficina de construcción, tiene una competencia con el Ministerio de Obras Públicas. Es más, en algunos casos, la oficina
de ingenieros supervisores, algunos años, ha tenido una mayor ejecución presupuestaria que el mismo Ministerio de Obras Públicas. Recuérdese que incluso hubo un enfrentamiento entre el ingeniero Félix Bautista y el ingeniero Víctor Díaz, que trascendió a la opinión pública. Pues hasta el cambio de director había también una competencia para ver quién terminaba primero las obras entre Gonzalo Castillo y el señor Pimentel Caret. Que el señor Pimentel Caret, nos imaginamos nosotros, será de los próximos que serán llamados para que declaren este tema. Porque la información última que se tiene es que el nuevo director de la OISOE, el ingeniero Pagán, estuvo como testigo de la discusión que se armó entre el arquitecto David Rodríguez y el encargado de edificaciones escolares de la OISOE. ¿Por qué? Porque parece que fue un escándalo ese viernes, cuando al arquitecto Rodríguez se le llama, se le dice que no se le va a pagar la última cubicación, sino la penúltima, y que el resto del dinero, la última cubicación, lo último que le quedaba, era un dinero que quedaba para las personas que habían terminado la obra y habían gastado una cantidad de dinero y él tenía que firmarlo. Ahí hubo una gran discusión, hubo un gran ruido dentro de la oficina de ingenieros, que no es una oficina tan grande, es una oficina de 4 pisos. En mi caso yo vi hasta que la construyeron, yo era el director de la clínica que está enfrente, perfectamente vi cómo la construyeron, violando la ley la construyeron, porque ahí no se puede construir nada de más de 2 pisos, porque está frente al Palacio Nacional, pero la construyeron. Entonces, el ingeniero Pagán, que acababa de llegar al cargo, vio la discusión, quizás no entendió. El arquitecto Rodríguez salió de la discusión, se metió en un baño, hizo una nota y se pegó un tiro. Esa es la historia del tema. El centro que desata todo este tipo de situación. Entonces ahora, este tema no debe quedar nada más en los 2 ingenieros que son funcionarios medios y en un abogado que ahora le pusieron el hombre del maletín y otros le dicen que es el hombre de los anillos, pero que esta persona, este abogado, se dedicaba a visitar las obras con una funda de dinero, aparentemente, para terminarlas en el tiempo más rápido. Ahora, ¿cómo usted puede desligar al director de esa oficina de esta situación? No hay ningún vínculo entre las personas que realizaban este tipo de maniobra y el director saliente de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obra del Estado. Nosotros creemos que es clarísimo que el señor Miguel Pimentel Caret debe ser llamado a declarar, que el señor Miguel Pimentel Caret debe responder a situaciones como esta, que no deben ser únicas, porque aquí cada 2 días se inauguran planteles escolares. Hay una situación también de presión desde el Ministerio de Educación, que también hace lo mismo. O sea, envían personas a las escuelas, ese es su deber, ese es su trabajo, antes de que vaya el presidente de la República a inaugurarlas. Hay una cantidad de obras que fueron inauguradas que no están en uso, y como el ingeniero Pagán es tan diligente, nosotros le vamos a decir desde aquí que investigue hasta las últimas consecuencias, como él dice, el tema del Hospital Darío Contreras, que ese es un tema que medio se ha olvidado, pero que nosotros fuimos testigos de que incluso el antiguo director de la OISOE le prohibía la entrada a los médicos, porque los médicos embromamos mucho. Los médicos opinamos mucho. El único problema es que los médicos somos los que usamos esos centros, y también que investigue la ejecución de las obras
de las unidades diagnósticas, que muchas de ellas están siendo abiertas solamente para la inauguración e inmediatamente son cerradas porque faltan equipos y falta personal para manejar gran parte de los equipos que hay puestos ahí también en esas unidades diagnósticas. Es decir, que el tema de la OISOE podría traer un problema y resolver otro. El problema que podría traer es que comiencen a acompañar a los que les van a dictar medidas de coerción, funcionarios de más alto rango, no sé si se quedará ahí, y la solución que podría traer es desvestir definitivamente que el objetivo con que fue creada esa oficina ha sido totalmente prostituido. Eso no es una oficina supervisora para los presidentes de la República. Eso se ha constituido en un Ministerio de Obras Públicas paralelo. Y como es paralelo y depende de la presidencia, pues los manejos temerarios de fondos se suceden ahí uno tras otro. Vamos a una pausa y volvemos con un tema internacional. Y en una noticia de última hora que está ocurriendo en estos momentos, en Estados Unidos al menos 10 muertos en un tiroteo que ocurrió en el Centro de Estudios Superiores de Umpqua Community College de Roseburg, en el estado de Oregon, en Estados Unidos. La policía estatal informó que otras 20 personas resultaron heridas y que la persona que es responsable de esto fue capturado, o sea, está vivo. El tirador ha sido neutralizado, dice Ray Schoeffler del Departamento de Bomberos de Douglas County. Ahora mismo, este centro de estudio en Estados Unidos, donde hay 10 muertos y 20 heridos por un tirador suicida, eso que aparece en Estados Unidos, pues en estos momentos esta noticia está en ejecución, está ahora mismo tramitándose. Y por último, ya para terminar, quisiéramos que el señor director nos pusiera un mapa, porque donde se está por armar una grande es en Siria. En Siria hay una situación explosiva con una cantidad de aviones de Estados Unidos, Francia, Inglaterra, y ahora se suma la Rusia. Iba a decir la Unión Soviética, eso cayó en el año 90. Rusia ahora está en el tema de aviones bombardeando posiciones también de lo que ellos llaman el ejército islámico. Este ejército que ha ocupado gran parte de este territorio. Yo quiero que ustedes se fijen bien en la franja azul. No, póngame la otra, señor director, esa misma. La franja azul, la más azul, la que da al mar. En esa franja usted va a ver hacia la zona más baja, la parte más baja, hacia el sur, una base con la bandera de Rusia. Esa es la base de Tartus, que es la única base que tiene Rusia que da hacia el mar Mediterráneo. Y esa base es la que ha ido a defender Vladimir Putin en estos momentos. Porque el régimen de Bashar al-Assad, que está soportado principalmente por Rusia e Irán, es un régimen que está ahora mismo tambaleándose. Pues ahí está el foco de la atención mundial, porque hay aviones norteamericanos y rusos volando muy cerca, y ojalá que no haya una equivocación de uno de los pilotos de esos aviones y haya un conflicto mayor
entre las potencias principales del mundo. Ojo a ese tema, al tema del conflicto en Siria, que ya lleva 4 años y más de 250.000 muertos. Nosotros estaremos con ustedes mañana viernes, ya 2 de octubre, terminando la semana, y de nuestra parte será hasta el próximo martes, en este 360 grados.